Bendiga, iglesia. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Alabado y bendito sea nuestro Padre. Amén. Denme un segundito por acá mientras nos alistamos. Amén. Para aquellos hermanos que toman nota, no solamente en los cuadernos, sino en las tablas de nuestros corazones. El título de esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón se llama El regalo de una madre. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho para que nos regocijemos en Él. Amén. Alegrémonos en el Señor. Yo antes de comenzar, me gustaría que mientras buscan la palabra, en la porción de la carta segunda de Timoteo, capítulo 1, vamos a leer del 1 al 7. Pero mientras ustedes la ubican, yo quiero aprovechar esta ocasión especial para compartirles una pequeña historia que escuché hace tiempo atrás y yo sé que va a ser de gran provecho para nuestras vidas. Esta historia se trata de una madre que con sus 3 hijos ya levantados y ella de cierta edad avanzada, sus hijos se pusieron de acuerdo para honrarla y querían que los últimos días de su vida su madre la pasara de buena forma. Y ellos poniéndose de acuerdo, el mayor le dio una casa muy grande a su madre para que estuviese cómoda. Y el hijo del medio le compró un vehículo y le asignó un chofer para que cuando su madre necesitara algo, la persona la movilizara. Y el tercer hijo, el pequeño, viendo que sus hermanos le habían dado buenos presentes a su madre, dijo: mi madre está bastante mayor y a ella le gusta leer la palabra. Y no hallaba qué hacer, porque si compraba una Biblia, tal vez iba a ser de dificultad para ella leerla. Y se la ingenió y compró un loro, de esos que aprenden a hablar. Y se la ingenió, y cuando el loro estuvo preparado, se la puso ahí cerquita a su madre, para que cuando su madre necesitara saber algo de la palabra, el loro se la dijo. Al año siguiente, cuando esta madre vio que venía de nuevo, un día como hoy, decidió escribirle una carta a sus hijos y decirle: hijo mayor, te amo, gracias por esta casa que me has dado, pero yo vivo acá sola y es muy grande y casi no salgo de mi cuarto, y cuando lo hago para limpiarla. Y al hijo del medio le dijo: hijo de mi vida, gracias por este vehículo y por este chofer, pero por mi edad avanzada casi no salgo. He salido 2 o 3 veces en un año. Gracias por el regalo. Y al menor le dijo: hijo, tú eres el más pequeño y fuiste el más acertado de tus hermanos, porque aunque el regalo fue pequeño, estaba muy sabroso y me comí el pollo en un solo día. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que el regalo para una madre es el que necesita, pero esta historia nos dice que a veces nosotros estamos equivocados, ¿verdad? Leeremos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: segunda carta de Timoteo, capítulo 1, leeremos del 1 al 7. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con amplia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo,
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Podemos sentarnos y le clamamos al Padre para que seas tú, mi Señor. Te pido, Padre amado, que seas tú trayendo tu palabra, mi Señor. Que seas tú ministrando tu pueblo, Padre, tus ovejas. Me declaro menguado delante de tu presencia, Señor. Tú conoces nuestras necesidades. Eres tú, Espíritu Santo, bienvenido. Tú eres el pastor de esta iglesia, Señor. Sé tú instruyéndonos, mi Señor. Sé tú transformándonos. Que todo argumento del enemigo, que todo pensamiento de hombre, mi Señor, sea quebrantado por el poder de tu palabra. Que toda muralla que se haya levantado para alejarnos del propósito que tú tienes para nosotros, sea derribado por tu palabra, mi Señor, porque tu palabra es vida que penetra como espada de doble filo, mi Señor, hasta penetrar los huesos, los tuétanos, Señor, y que separa el alma y el espíritu, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén, bendito Dios. Pues así como en la historia, amados hermanos, que escuchamos ahora, nosotros muchas veces nos damos cuenta que cuando llega un día como hoy, muchas personas se acuerdan de su madre hoy y lloran y piden perdón, y lamentablemente tuve la oportunidad de no presenciar, pero fui testigo de la consecuencia de un día como hoy, en donde un hijo arrepentido por sus pecados fue a casa de su madre y le llevó regalos e hizo una fiesta muy enorme. Y cuando terminó la fiesta, producto del alcohol, producto de la concupiscencia que hay el hombre, este mismo hombre, después de haber honrado a su madre, bajo los efectos del alcohol, la golpeó. Y al siguiente día andaba la madre muy lastimada. Eso da dolor. Y si nosotros hacemos un pequeño análisis de cómo está nuestra sociedad, podemos darnos cuenta que yo tengo 2 años y medio acá y he notado personas jóvenes que están bajo la influencia del alcohol, sin casa, andan en la calle. Y yo me imagino que un día como hoy, esas personas se recordarán de su madre y querrán estar con ellos. Y más dolor me da cuando veo personas adultas, sobre todo en esta ciudad, acá en Naples, donde muchas personas adultas vienen a pasar sus últimos años de vida y lamentablemente están solos, no los acompañan sus hijos, muchas veces ni siquiera los nietos, pero los vemos todos los días cómo sacan a pasear a sus mascotas y las mascotas se convierten en sus hijos. Y me pregunto yo, ¿será que un día como hoy puede una mascota alegrarle la vida a una madre? Buena interrogante. ¿Dónde estamos nosotros los hijos que estamos llamados a honrar a nuestros padres? Estamos llamados a honrar a nuestras madres, no solamente un día como hoy, sino todos los días de nuestra vida. Amén. Entonces, tomando en cuenta la pérdida de estos valores morales, de estos valores sociales y hasta familiares, me puse a pensar y me di cuenta que la familia es la base de la sociedad. Y lo que hoy en día vemos nosotros en la sociedad es el producto de la desatención y de aquellos falta de valores que nosotros no le hemos inculcado a nuestros hijos. Pero llegan los días como hoy, llegan los días del Padre, llega la Navidad, y son en esos momentos en donde nos encontramos. Y muchas veces nos reunimos en momentos peores, en casos de muerte. Nos vemos obligados a reunirnos por última vez para despedir a un familiar querido. Qué lamentable esto, ¿no? Nosotros como padres muchas veces nos hemos enfocado
en darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos. Y nosotros decimos, lo que yo no tuve cuando estaba pequeño, se lo quiero dar a mis hijos para que no pasen las necesidades que yo pasé. Muchas veces nosotros tuvimos un sueño de alcanzar una carrera, una meta, una profesión, y en virtud de que no pudimos alcanzarla, queremos que nuestros hijos materialicen los sueños que nosotros no logramos alcanzar. ¿Cuán error cometemos nosotros cuando hacemos esto? La palabra de Dios dice que la amistad con el mundo se constituye enemistad para con Dios, y que aquellas personas que quieren ser amigos del mundo automáticamente es enemigo de Dios. ¿Cómo nos confronta la palabra a nosotros? ¿Cómo nos lleva a reflexionar? El Señor es muy claro cuando nos habla. El Señor no nos acaricia muchas veces. A veces cuando recibimos una palabra que nos conforta, nos alegramos. Pero cuando recibimos una palabra que nos redarguye, a veces nos sentimos mal. Y hoy es un día para que nosotros hagamos un poquito de conciencia de aquellas cosas que hemos venido haciendo mal, para que luego sepamos cuál es el cambio que debemos darle, no solamente a nuestras vidas, sino a nuestro futuro, a nuestros hijos, que es el legado, la generación de relevo que se está levantando. Entonces, en el libro de Job conseguimos una historia muy bonita. Sabemos que Job era un hombre justo, que adoraba al Señor y que tenía muchas riquezas. Y muchos conocen la historia de Job. Y podemos darnos cuenta, por medio de la palabra del Señor, que el sufrimiento de Job no fue por causa del pecado. Nosotros sabemos el porqué. Pero en su momento Job no lo sabía. Gloria a Dios que nosotros sí lo sabemos. Muchos de nosotros estamos padeciendo dificultades. Y así como Job, no sabemos el porqué. Job en su momento no lo supo. Pero sabemos que él estuvo conversando con Dios. Y nos decía el pastor en estos días, ¿a quién acudimos cuando estamos en una necesidad? Acudimos al vecino, acudimos al médico, acudimos al psicólogo, cuando tenemos una poderosa palabra de Dios que nos instruye en todas las necesidades de nuestra vida. ¿Y qué hizo Job acá? Él, consciente de que tenía un Señor a quien él le servía, él afrontó cuando vino Elifaz y lo estaba culpando. Él tuvo capacidad para saber que él no había pecado. Luego vino Eliú y estaba hablando de las bondades de Dios y quería que él reconociera cuáles habían sido los errores que había cometido y le daba consejo, pero aún así era consejo de hombre. Entonces Job, clamándole al Señor, en el capítulo 39 el Señor le contesta y le dice por medio de la palabra de esta manera, como muchas veces nos habla a nosotros. Le dice así: ¿diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos, y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar, y que suyos, y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos, y como si no fuesen suyos, no teniendo que su trabajo haya sido en vano, porque los privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Wow, qué tremendo. Qué tremendo cómo el Señor le responde a Job acá, y así nos responde a nosotros cuando vemos una sociedad corrompida, cuando vemos una sociedad sumergida en el lesbianismo, en la homosexualidad, que nuestros hijos, nosotros sabemos lo que hacen cuando están en casa, pero cuando no están no podemos verlos. Entonces ellos no se sienten vigilados, ellos creen que nadie los está viendo, y vienen los amigos, viene el mundo y les cuchichea al oído y los corrompes. ¿Y qué decimos nosotros? Mi hijo es capaz de hacer esto, y a lo mejor es capaz de eso y mucho más, y nosotros estamos engañados. ¿Por qué? Porque lamentablemente, ¿cuántos de nosotros sabemos que la naturaleza y la creación habla de la majestad de nuestro Dios? Los cielos cuentan su gloria,
y su creación nos revela el poder de Dios. Amén. ¿Qué nos presenta acá esto? Simple y llanamente, eso que nosotros vemos allá afuera, que muchas veces nos duele, sin darnos cuenta, es el producto del descuido nuestro como padres, como vecinos, porque muchas veces pensamos que nuestros hijos serán educados en el colegio, y la educación viene del hogar. En el colegio a los niños se les da un arte, una profesión o una carrera para que ejerzan y puedan vivir sus vidas, pero la verdadera educación viene del hogar, de nosotros como padres y como madres. Amén. El Salmo 32 nos dice: no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Vean que de nuevo el Señor nos compara con su creación. El Señor nos compara con su creación y nos dice que no seamos como el caballo ni como el mulo. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esto? Muchas veces nosotros obedecemos bajo circunstancias de obligación. Entramos a una empresa, conocemos las leyes y como no queremos que nos despidan, cumplimos con las normas que pone la empresa. Pero nosotros tenemos un Dios que nos ha dado estatutos, que nos ha dado mandamientos, pero que no tenemos a nadie que esté detrás de nosotros vigilándonos. Nosotros tenemos algo que solamente el Señor colocó en nosotros, que es el libre albedrío, para que nosotros escojamos si hacerlo bien delante de sus ojos o no hacerlo. Y de acuerdo a eso que hagamos, dice la palabra, que nosotros seremos recompensados. Cuando nosotros hacemos bien las cosas en privado, el Señor nos recompensa en público. Amén. Cuando nosotros educamos bien a un hijo, cuando ese hijo sale a la calle, se hace público lo que nosotros hacemos en el secreto. Cuando nosotros oramos en el secreto, en nuestro aposento, eso que nadie escucha y que solamente el Señor, ahí cuando nosotros derramamos esa necesidad, Él nos recompensa en. Amados hermanos, el Señor no sufre de complejos. Él nos quiere bendecir. Cuando alguien recibe un conocimiento público, aunque a veces a nosotros como cristianos nos cuesta reconocerlo y no lo queremos recibir porque sabemos que los siervos de Dios vivimos en obediencia y humildad, eso se llama fama, eso es reconocimiento público. El Señor no siente celo de eso. Él lo que quiere es que cuando nosotros tengamos la oportunidad, digamos que la gloria es de Él. La fama es de nosotros, pero la gloria es del Señor. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos es para la gloria del Señor. Amén. Entonces nosotros estamos acá hablando nada más y nada menos que del regalo de una madre. Y vemos que a veces lo material nos llena. A veces vemos que las actitudes de nuestros hijos tampoco nos llenan porque cometen errores. Muchas veces sin darnos cuenta, nuestros hijos son el producto de lo que nosotros hemos sembrado. Y aquí hay una ley inexorable de parte de nuestro Señor, que es imposible que un árbol bueno dé malos frutos. Es imposible que de una fuente emane agua dulce y agua salada. Si nosotros somos buenos educadores de nuestros hijos y se los encomendamos al Señor, para que así como nosotros, sin necesidad de que alguien esté detrás de nosotros, obligándonos a cumplir sus mandamientos y sus estatutos, nadie esté obligando también a nuestros hijos. ¿Y cuál cree usted que será el resultado de eso? Cuando un hijo es obediente, no a nosotros, sino a la palabra del Señor. Recibimos bendición. Amén. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Amén. Nosotros debemos educar a nuestros hijos teniendo conocimiento de la palabra de Dios.
nosotros debemos tener inteligencia, pero no inteligencia diabólica del hombre, sino la inteligencia de Dios. Yo tomé unos pequeños conceptos de lo que es el conocimiento de la inteligencia. Y más o menos parafraseando encontré esto. El conocimiento es la capacidad humana de conocer un conjunto de datos e información sobre una materia. Entonces nosotros podemos ver un periodista hablando de deportes y vemos que no está leyendo. Automáticamente nos damos cuenta que ese hombre tiene conocimiento de la materia y eso le permite que se desenvuelva, ¿verdad? Si nosotros queremos ser buenos cristianos, tenemos que llenarnos de la palabra de nuestro Señor. Si nosotros no tenemos conocimiento, difícilmente vayamos a cumplir sus mandamientos. Amén. También encontré por acá que la inteligencia es la capacidad de comprender ideas, adaptarnos a un entorno, a aprender y a superar obstáculos. Eso de acuerdo al mundo secular, de acuerdo a lo que nos han enseñado en los colegios. Vemos cuando una persona, cuando un niño solamente ve a un padre haciendo algo y lo imita y a veces hasta lo hace mejor que el padre, ¿verdad que sí? Porque tiene capacidad para adquirir ese conocimiento, esa información. Procesa las ideas y el resultado es aquello que el niño ha adquirido y que esa capacidad mental lo ha llevado a procesar para organizar las ideas, para superar obstáculos. Así vemos nosotros los niños tan pequeños, cómo son de inteligentes. Pero ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre lo que es el concepto del conocimiento y de la inteligencia. El mismo Job en el capítulo 28 dijo: el temor al Señor es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. Veamos este contraste tan fuerte. Para el Señor, el hecho de que nosotros nos apartemos del mal, ya somos inteligentes. El Señor no espera que nosotros estemos procesando información. Él lo único que quiere es que nosotros escuchemos y obedezcamos, que seamos obedientes a su palabra. Amén. El salmista nos escribió: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Tremendo, cómo nos habla el Señor. En el libro de Proverbios, el hombre más sabio que se ha conocido nos dijo lo siguiente: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. No es casualidad que hace unos días atrás la hermana Nachi nos estuvo hablando sobre que muchas personas de oídas conocen al Señor, pero que no es necesario eso. Es necesario que lo conozcamos a Él. Cuando nosotros conocemos al Padre, cuando nosotros tenemos intimidad con nuestro Padre, nos estamos haciendo inteligentes. Amén. En Apocalipsis, el apóstol Juan dijo lo siguiente, cuando él habló del que es, del que era y el que ha de venir, que hay 7 espíritus delante del trono. Luego, en el capítulo 4, él nos dijo que del trono salían relámpagos, salían truenos y salían voces, y que delante de este trono ardían 7 lámparas de fuego, y que cada lámpara de fuego representaba los 7 espíritus de Dios. Esto lo dijo el apóstol Juan cuando recibió la revelación de lo que es el Apocalipsis. Pero aproximadamente 700 años antes de la venida de Jesús, hubo un hombre que profetizó la venida del Mesías y dijo que sobre él se derramaría 7 espíritus, y habló del espíritu de Jehová, espíritu de conocimiento, espíritu de sabiduría, espíritu
de temor a Jehová, espíritu de consejo, espíritu de poder y de conocimiento. 7 espíritus. Entonces nosotros estamos hablando acá de la inteligencia, estamos hablando de sabiduría. Y la Biblia nos dice que la sabiduría, que la inteligencia, que el poder y que el consejo son espíritus. Eso nos enseñó, lo profetizó Isaías en el capítulo 11, versículo 2. Ahí vamos a conseguir que la sabiduría es un espíritu. Y nosotros necesitamos sabiduría, necesitamos conocimiento, necesitamos poder para levantar a nuestros hijos, para que el evangelio, para que la palabra del Señor no se pierda. La palabra de Dios es vida. No es casualidad que mi hermano Everardo en estos días estaba hablando de un legado. Ese legado es como un testigo en una carrera de track, que le dicen acá, o de un relevo de 400 metros, en donde cada persona hace su carrera y lleva ese testigo, que es el evangelio, que es la palabra, que es el poder de Dios en nuestras vidas, para alejarnos del pecado, para no caer, para que nuestros hijos no se pierdan, para instruir a nuestros hijos. Y si nosotros no les entregamos ese testigo a nuestros hijos, simple y llanamente el legado se está perdiendo. Amén. Y seguimos con la pregunta: ¿y cuál es el regalo de la madre? ¿Dónde está el regalo de la madre? El Señor me hablaba poderosamente en estos días cuando preparaba la palabra, y vi en Lucas 24, después de la resurrección del Señor, cómo así como nosotros, sumergidos en nuestros afanes, en ese día a día, en el trabajo, en el negocio, en la cocina, en los quehaceres, nos afanamos, vivimos afanados del día a día. Y dice la palabra que cuando el Señor murió en la cruz, primero se le presentó en la resurrección a unas mujeres. Y las mujeres, ¿qué hicieron? Dieron voces a 11 discípulos y otras personas que estaban en el lugar. Y podemos ver en la Escritura cómo 2 personas iban tristes hacia el camino de Maús. Y así como iban esas personas tristes, sumergidas en el dolor, se le presenta el mismo Señor Jesús al lado y comienza a hablar con ellos. Y era tan grande su tristeza que ellos no se dieron cuenta que estaban hablando con Jesús. ¿Saben por qué? Porque tenían los ojos velados. Y el Señor me decía que muchas veces así andamos nosotros. Así estábamos nosotros antes de conocer del Señor. Teníamos los ojos velados. Nos hablaban del Señor y no creíamos. No creíamos. Y podemos ver en esta historia que cuando estas personas llegaron al sitio, ya era tarde y el Señor se iba a ir, Jesús se iba a ir, y le dijeron que se quedara, y Él se quedó y les abrió los ojos cuando partió el pan y cenaban. Y allí fue donde se dieron cuenta que estaban en la presencia de Jesús. Así pasa en nuestras vidas. A veces andamos caminando con el Señor al lado. El Señor nos habla y no nos damos cuenta. Pero si no pasa algo enfrente de nosotros, no nos damos cuenta que estamos en la presencia del Señor. Pero ¿qué sucedió? Se desvaneció y dejaron de verlo. ¿Y qué decían ellos cuando hablaban? ¿No nos ardía el corazón cuando el Señor nos hablaba y nos abría las Escrituras? Porque el Señor les decía cuando hablaba con ellos: no sean insensatos y duros de corazón. No era necesario que se cumpliera la ley y los profetas que habían anunciado todo eso. ¿Por qué no creyeron? No creían. Y fue allí cuando ellos reconocieron que el Señor les estaba abriendo las Escrituras. Y el Señor me llevaba a reflexionar que nosotros
cuando no conocíamos del Señor, teníamos nuestros ojos vendados, velados. Luego que se nos fueron abiertos los ojos, lo reconocimos y nos hicimos cristianos. Y muchas veces decimos que porque venimos a una iglesia y somos cristianos, estamos actuando en obediencia. Y resulta que no es así. Es necesario que nosotros permanezcamos para que nos sean abiertas las Escrituras, para que nosotros tengamos entendimiento, para que nosotros podamos dejarle ese legado a nuestros hijos. Amén. Es necesario que nosotros vivamos esos procesos. Yo no sé en qué nivel se encuentran ustedes o nos encontramos nosotros con respecto al Evangelio, pero la palabra dice que una vez que nosotros se nos es abierto los ojos, que se nos abren las Escrituras, entonces tenemos entendimiento. Y cuando tenemos entendimiento, lo que hablamos es el lenguaje del reino. Amén. Lo que nosotros decimos por el poder de la palabra se cumple. Amén. Cuando nosotros usamos el lenguaje del reino, entonces tenemos una visión del reino. Amén. Nosotros obramos en nuestras vidas de acuerdo a lo que el Señor va colocando delante de nosotros. Nosotros caminamos por fe y no por vista. Ese crecimiento y esa respuesta, esa sabiduría que el Señor deposita en nosotros, va de acuerdo a la actitud que nosotros tomamos en frente de nuestras situaciones. Amén. Muchos de nosotros queremos evadir el proceso. Muchos de nosotros queremos que el Señor nos cambie las circunstancias, cuando en realidad lo que el Señor desea es cambiar y moldear nuestro carácter. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos su perfecta y sabia voluntad. ¿Qué espera el Señor de nosotros? El Señor espera que nosotros tengamos un lenguaje del reino, que nosotros tengamos una visión de reino, para que sepamos educar a nuestros hijos, para que ustedes, madres, en este día tan especial, podamos comprender que ustedes son de gran influencia en los hogares. Pero dependiendo de la actitud que usted adopte ante una situación, usted puede influir para mal o para bien, tanto en los hijos como en el esposo. Son las madres las que levantan desde pequeñitos a los niños y aprenden a ver cuáles son sus actitudes, cuál es su comportamiento, cuáles son los dones que el Señor ha depositado en cada uno de ellos. Pero a veces, porque yo soy, por ejemplo, mecánico de aviación, entonces quiero que mi hija estudie aviación. Porque a veces yo soy agricultor, entonces yo espero que mi hijo sea dueño de una hacienda. Y resulta que el Señor deposita en cada uno de nosotros dones de acuerdo a los propósitos del Señor y no a los propósitos nuestros. Nosotros estamos llamados como padres, ustedes, madres amorosas. Después del amor de Cristo, no hay un amor más grande que el amor de madre. Sean ustedes esas personas que reconocen las actitudes de los hijos. Hablen con sus esposos. Y nosotros, padres, a veces nos centramos en que la mujer debe estar sujeta, porque extraemos de la Biblia que somos cabeza de hogar, pero nosotros no nos queremos sujetar al Señor. ¿Y qué pasa cuando nosotros no nos sujetamos? Simple y llanamente, el propósito divino del Señor, el diseño, lo estamos estropeando nosotros, porque estamos detrás del mundo, detrás de los placeres, detrás del trabajo, detrás del dinero, y muchas veces terminando regalándole a nuestros hijos, a nuestras madres, a nuestras esposas, eso que regalaron estas personas en la historia, algo que es inútil para la sociedad. Hoy la sociedad necesita de nosotros. Nosotros, por medio de la palabra del Señor, fuimos llamados a ser luz del mundo. Nosotros estamos llamados a ser sal de la tierra. A veces llegamos a lugares que nos incomodan porque hay concupiscencia, porque hay pecado y queremos salir corriendo y no nos damos cuenta que el propósito de Dios es que donde estemos nosotros se disipe esa oscuridad, que nosotros demostremos
que podemos ser obedientes al Señor. Y lo más importante, que nuestros hijos desarrollen la inteligencia divina. Así como pasó con Daniel. ¿Quiénes recuerdan que cuando Daniel, Ananías, Azarías y Misael fueron tomados por el rey Nabucodonosor? ¿Por qué fue? Porque el rey Nabucodonosor quería lo mejor del pueblo judío. Nosotros tenemos que hacer que cuando nuestros hijos anden en la sociedad, que ellos sean lo mejor, no de lo que nosotros queremos, sino de lo que Dios ha depositado en ellos. Gloria al Señor. Gloria a ti, Padre. ¿Qué hizo Daniel? Se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Y cuál fue el premio del Señor para él? Lo llenó de ciencia, de inteligencia, de sabiduría, y le dio entendimiento en todos los sueños. Y fue así como él pudo revelar el sueño de Nabucodonosor. ¿Dónde se estudia eso? ¿En qué universidad se estudia eso? En esos tiempos, ¿quién podía dar ese conocimiento y ese entendimiento? Tanto así que el mismo rey Nabucodonosor lo asumió y él dijo: verdaderamente tu Dios es el Dios de dioses, porque solo Él puede traer esta revelación. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos buscando la presencia del Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos enfocados en recibir la inteligencia y el conocimiento que proviene de lo alto? El Padre de las luces, dice la palabra, es Él quien nos instruye. Las carreras, las universidades, los títulos, eso es para que vivamos aquí. Ese es un mientras tanto, eso es una pasantía. ¿Dónde vamos a vivir la eternidad? ¿Con qué conocimiento? Si no aprendemos acá lo que vamos a hacer cuando estemos en el cielo al lado de nuestro Padre, no lo vamos a aprender cuando estemos allá. Así que, amados hermanos, ¿cuál es el regalo de una madre? La influencia sobre nuestros hijos. La influencia de un padre, de una madre en el hogar para nuestros hijos. Ese es el verdadero regalo de una madre. Y yo quiero que ustedes sepan que ustedes no están acá por casualidad. Ustedes son parte de un cumplimiento de un sueño profético. Y así como José, en un momento, cuando él tuvo esos sueños que le comentó a su padre, el padre le dijo: tú estás loco. ¿Tú quieres que tus hermanos, tu padre y tu madre nos inclinemos delante de ti? Eso fue lo que le dijo su padre a José. ¿Y qué sucedió después? Todos sabemos el proceso. Fue vendido, perdió su túnica, fue metido en una cisterna, fue sacado, fue vendido, fue a prisión injustamente. Y en medio de esa prisión, en medio de ese proceso en el que ustedes se encuentran, ustedes están viendo el cumplimiento de un tiempo profético en este momento, aunque ustedes no lo crean. Y así como José primero logró y formó parte del cumplimiento del sueño del copero y del panadero, y luego del sueño del rey, asimismo se cumplirán los sueños en sus vidas. Porque este instante que ustedes están viviendo es el cumplimiento de una profecía de mi madre y de una tía que en un momento determinado de mi vida me dijeron: hijo, yo tuve un sueño en donde te veía hablándole a muchas personas, y yo en medio de mis ojos velados yo decía: wow, madre, estás equivocada, porque yo voy a ser exitoso en una empresa, en una línea aérea, y si me van a ver en un púlpito, porque esto es un púlpito, lo que yo veía era una fama, vanidad de vanidades, veía yo, hablándole a un grupo de personas sobre aerolíneas, sobre aeronaves. Y resulta que al llegar a este país, el Señor me quitó el manual de los aviones
y me dio este manual de vida. Él quitó de mí las aeronaves y me puso acá enfrente de ustedes para que entendieran que así como mi vida fue restaurada, la de ustedes también será restaurada. Para que ustedes sepan que el sueño que el Señor ha puesto en sus vidas se cumplirán, porque los sueños de nuestro Padre se cumplen en el sí y en el amén. El regalo de una madre es ver el cumplimiento de la voluntad de Dios en sus hijos, para que afecten la sociedad y que el legado que ustedes dejen no sea lo que a ustedes les gusta, sino a lo que nuestro Padre nos envió. Él quiere que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Veo caras como tristes. Hoy es el Día de las Madres. El Señor lo que quiere es que nosotros no nos enfoquemos en el mundo, porque nosotros, aunque estamos en el mundo, no pertenecemos a este mundo. Nosotros le pertenecemos al Señor. Nosotros somos del reino de Dios. Nosotros estaremos por siempre y por la eternidad con nuestro Padre en el cielo, pero es necesario que mientras estemos acá hagamos su voluntad. Que el Señor les bendiga, amadas madres. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Cuántos fueron bendecidos en esa poderosa palabra? No hay nada que añadir, solamente una cosa, que usted reflexione en lo que escuchó, porque fue una palabra de bendición en un día muy especial. Y le damos gloria al Señor por la vida de mi hermano Oscar. Realmente Dios no se equivoca, nosotros sí. Y le doy gracias al Señor por la vida de él, de mi hermana Carolina y su hija Valentina, la que presentó el especial, que fue muy bonito. Sabemos que es una familia que tiene ministerio y hemos visto la evidencia. Amén. Así que le damos gracias al Señor. Felicitamos a aquella mamá que quizás no estuvieron cuando le estábamos felicitando y la recibieron con una rosa. Es una expresión de decirle: mamá, hoy es tu día. Y queremos hacerla sentir bien en este día tan especial, Día de la Madre. Algunas personas tienen unos conceptos muy personales y fuera de la realidad. Yo diría más bien aquellos que son religiosos, donde dicen: ¿por qué celebran el Día de la Madre? No, celebramos este día para darle gloria a Dios y honrar a la madre. Porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Entonces este es un día que lo sacamos especial para expresarle agradecimiento a las madres en este día. Sé que no se muevan mucho, todo va a estar bien. Hay una tremenda comida que ya llegó. Le damos gracias al Señor por el presidente de los caballeros, Francisco, y el equipo que han trabajado arduamente para hacer posible este día, para que usted lo disfrute, mamá. Entonces, pero Nachi no se me ha ido, ¿verdad? Sí, hermano, ¿verdad? Ok, quiero que Miriam pase por aquí, la hermana Miriam, y por favor.